Un saludo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte. Un punto y aparte hoy dedicado al San Fernando Club Deportivo. Y para ello vamos a entrevistar al entrenador del equipo isleño, Pepe Masegosa. Míster, bienvenido a la televisión. Bueno, muchas gracias. Ya ha dado tiempo, me imagino, a reflexionar sobre la situación del equipo, los motivos que nos han llevado a tercera división, a pesar de que se han ganado buenos partidos en casa, pero lo cierto es que el lastre de fuera de casa nos ha llevado a tercera. ¿Qué sensaciones le han quedado después de este final de liga, este tiempo? ¿Qué sensaciones tienen? Lo principal ahora mismo es tener tranquilidad y no hacer un juicio de valor demasiado rápido. Yo creo que en el deporte me ha enseñado que tras las derrotas lo bueno no es tan bueno y lo malo es un desastre, y con una victoria parece que lo malo no es tan malo y lo bueno es súper bueno. Entonces debemos de encontrar una estabilidad a la hora de analizar, ser un poco más frío. Evidentemente que tenemos una decepción grande porque no hemos conseguido un objetivo, ¿no? Pero no nos podemos dejar llevar por esa corriente de pesimismo que se te quedan después de las derrotas, ¿no? Evidentemente hay cosas que tenemos que cambiar porque incluso el año pasado, que hicimos una temporada espectacular, teníamos que haber cambiado cosas, ¿no? Y ahora más todavía cuando los resultados no han salido, ¿no? Pero creo que hay que tener un poquito de tranquilidad y analizarlo todo un poco más fríamente, ¿no? Eso es difícil porque el fútbol es pasional y entonces parece que es en contra de natura, ¿no? Pero hay que intentarlo. Recuerdo un partido que ganamos en casa, no sé contra quién, pero recuerdo una reflexión suya, la previa del siguiente partido, diciendo: hemos ganado, fenomenal, habíamos salido de descenso, estábamos bien, pero ojo, vamos a sufrir hasta la última jornada. Ese Claro. mensaje lo marcó usted y parecía que algunos pensaban que no era cierto eso. No, porque parece que damos discursos a veces que están ya hechos, y los entrenadores nos pasa, parece, ¿no? Frases hechas, vamos partido a partido, esto es una final. Entonces cuando uno lo dice parece que pierde valor, parece que pierde significado. Realmente yo cuando hago esas declaraciones, porque soy consciente que para que el San Fernando se salve tiene que hacer puntos de Copa del Rey. Nosotros hemos hecho puntos de salvación. Teníamos que dar un plus más a lo que se estaba haciendo y a lo que es muy difícil de hacer, sobre todo, pues bueno, cuando te metes en una dinámica mala, ¿vale? Cuando la cosa va rodada, eso es más factible y es más posible. Entonces yo era consciente que este año, tal y como había empezado la cosa, era año de complicaciones, año de dificultades. Y no podía dejar que se relajara nadie, ¿no? Quería seguir manteniendo esa motivación, ese compromiso y ese interés por seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, es una lástima, al final me equivoqué en una cosa. Yo pensaba que íbamos a sufrir hasta el final, pero que no íbamos a salvar. Acerté en una y me equivoqué en otra. Faltó ese detalle al final. Lógicamente los aficionados ya se están preguntando por la plantilla. Sabemos que tenemos técnico, que usted va a continuar, que tenía firmado un segundo año. Lo fácil a lo mejor hubiera sido marcharse después de un descenso, pero usted ha preferido seguir hacia adelante. Por esa visión a largo plazo que te he dicho en la primera pregunta, porque cuando yo firmo el contrato entiendo que yo cojo un proyecto empezado. Entonces, un proyecto empezado yo intento, con mi trabajo, ¿no? Pues darle forma, en fin, sacarlo adelante para verdaderamente realizar mi proyecto como hice el año anterior, empezando de cero, confeccionando una plantilla a mis gustos, a mis necesidades, a mi interpretación del fútbol, confeccionando un equipo técnico y un cuerpo de trabajo a mi gusto, a mis necesidades, a mi forma de trabajar. Entonces mi temporada estaba puesta, mi vista estaba puesta en la temporada siguiente. Yo contemplaba perfectamente la posibilidad de descenso, evidentemente, pero si teníamos 3 puntos, ¿cómo no la voy a contemplar? Sería absurdo. Por supuesto que no íbamos a dejar la piel por no hacerlo, ¿no? Pero la perspectiva mía en el momento que firmo el contrato es hacer un proyecto a largo plazo y estable al año siguiente. ¿Va a tener que ser en tercera? Pues bueno, tendrá que ser en tercera,
con un objetivo evidentemente distinto al que hubiese sido si estuviésemos estado en segunda vez. ¿Y de la plantilla, me puede decir algo? ¿Va a haber muchos cambios? ¿Qué plan tenemos? Bueno, mira, hay una cosa que pasa, ¿no?, que es con el descenso se sufre un desgaste. Seguramente yo, si a día de hoy te tengo que hacer una plantilla, hay jugadores que están capacitados para jugar en tercera a un muy buen nivel, pero han sufrido un desgaste conmigo, con la afición, porque eso es lo que conlleva un descenso. Quizá lo mejor, lo más honrado para ese tipo de futbolistas es dejar pasar un poco el tiempo y analizando el porqué, qué motivos le han llevado a lo mejor a rendir un poco menos, a no estar a la altura, y ver si esos motivos se pueden reconducir. Entonces, en este momento, lo más interesante es ir analizando cosas, pero no tomar decisiones definitivas para la confección de la plantilla, ya sea para incorporaciones nuevas o ya sea para la renovación de jugadores. Creo que lo más justo es dejar un poquito del tiempo, yo ver todos los entrenamientos, que los tengo grabados, porque los veo día a día, pero claro, eso no es suficiente, ver todos los partidos nuevamente, los cortes de vídeo que tenemos y un poco sacar conclusiones más, digamos, más fiables, no por sensaciones de derrota. Me imagino que el trabajo junto a Canito, fundamental, especialmente en este tiempo que estamos ahora, ¿no? Yo lo he dicho, bueno, muchas veces, ¿no? Para mí el éxito del año es la confección de la plantilla. Ese es el éxito. Después vienen situaciones de entrenamiento, vienen situaciones de trabajo diario, en fin, que hay que arreglar, que hay que solucionar, pero el 80%, sobre todo con los equipos con recursos limitados como el San Fernando, es acertar en verano. Porque en diciembre tenemos el claro ejemplo que nos ha pasado este año. El año pasado, en diciembre, teníamos la posibilidad de incorporar jugadores prácticamente regalados, jugadores de cierto nivel para la segunda división B. Este año esos jugadores de cierto nivel le hemos ofrecido incluso más dinero y no querían venir. La situación deportiva manda mucho y entonces con los recursos limitados que tiene un equipo como el San Fernando, el Algeciras, el Sanluqueño, prácticamente el 80% del equipo de segunda división B, tenemos que acertar mucho en verano porque después sobre la marcha rectificar cuesta más trabajo. ¿Le apetece se ha hablado mucho durante la temporada de que estamos intentando que el San Fernando sea un equipo donde cada vez jueguen más jugadores, si no de la ciudad, del entorno también, de la ciudad del entorno? ¿Le apetece ese modelo, comparte ese modelo de un equipo más enraizado en la zona? Mira, no solo lo comparto, sino que lo necesitamos. Es que lo necesitamos. Nosotros tenemos que hacernos fuertes con la gente de la casa. Yo estoy convencido que cuando venga una buena camada de jugadores isleños, el San Fernando se va a sentar en segunda B, el San Fernando tendrá aspiraciones de subir a segunda A, pero eso es necesario. Lo ha hecho el Albacete cuando lo hizo en su día, lo hacen todos los equipos cuando empiezan a tener éxitos deportivos. Normalmente siempre hay 5 o 6 referentes de la ciudad, del pueblo, de la casa. Nosotros necesitamos crear eso. Evidentemente, pues eso no es de hoy para mañana y eso no es algo que uno decida. Eso a veces sale, y aquí tenemos un problema, ¿no?, en ese sentido. Hay jugadores que salen con ese desparpajo, con esa capacidad para jugar y lo llaman el Villarreal, lo llama el Betis, lo llama en un momento determinado el Cádiz, lo llaman cualquier equipo, ¿no? Cualquier equipo de primera división pues tiene esa capacidad para ir a San Fernando a un chico que está despuntando y cogerlo y llevarlo a cualquier sitio, ¿no? Entonces contra eso tenemos que luchar nosotros, ¿no? Parece ser que tenemos que recuperar a los jugadores eso cuando han salido, no triunfan, vienen y lo tenemos que recuperar, ¿no? Pero lo comparto, lo deseo y lo necesitamos. Queda claro ese mensaje. ¿Masegosa se siente identificado con algún entrenador? ¿Admira a algún entrenador profundamente de los que están ahora mismo en primera línea? Sí, hombre, claro que sí. Admiro tanto a nivel profesional como a nivel personal. Admiro a Lucas Alcaraz muchísimo. De hecho, ahora... ¿Buen amigo? Sí, muy buen amigo.
lo tuve como jugador, yo de jugador, he estado con él de segundo entrenador, prácticamente se lo debo casi todo, ¿no? A nivel futbolístico, ¿no? Aprovecho para darle la enhorabuena porque ha conseguido mantener al Granada en primera división, como es la primera división, que prácticamente, pues bueno, cualquier equipo te puede hacer un traje, ¿no? Y ha sido capaz de estar 50 y tantas jornadas fuera del descenso, desde que lo cogió, ¿no? Y eso con un equipo tan modesto como el Granada no es fácil. Ayer comunicó que no iba a seguir, ¿no? Sí. Entonces creo que es un entrenador que por supuesto va a estar entrenando en 4 días, ¿no? Y para mí es un referente en lo futbolístico, ¿no? En lo futbolístico y en lo profesional, sobre todo en lo que ha sido capaz de hacer, porque como te digo, yo fui jugador suyo y he sido segundo entrenador suyo. Podía haber visto a la misma persona y no, he visto una persona que se ha reciclado las nuevas tecnologías, ha dado miras como nadie, ha madurado, ha mejorado como entrenador en las relaciones de grupo, en todo, y eso para mí es la clave de las profesiones, ¿no? Para mí la clave de mi profesión es que yo el año que viene tengo que ser mejor entrenador que este año, tengo que tomar experiencia, tengo que seguir formándome, ¿no? Y eso es un referente para mí con respecto a Lucas. ¿Plantea en este nuevo cuerpo técnico la figura de algún psicólogo, un coach o algún tipo de esto? Mira, ¿o cómo se lo plantea? Tendemos a... El fútbol tiene, podríamos decir que 4 dimensiones, ¿no? El físico, el técnico, el táctico y el psicológico, y lo tendemos a separarlo. Y para mí no se puede separar, para mí es todo uno. Entonces, evidentemente yo soy una persona que creo en el trabajo bien hecho, en las aportaciones de cualquier ámbito, y si se encuentra la persona adecuada, o yo veo una persona adecuada para introducirla en nuestro cuerpo técnico actual, pues no tengo ningún problema. Pero no es algo que vaya... Que se tenga que incorporar porque ese apartado no esté cubierto, eso no es cierto, no, aquí no se incorpora a alguien para trabajar la defensa o se incorpora a alguien para trabajar, no, yo creo que hay que hacer análisis más globales, donde todo está interrelacionado y ya te digo, si hubiese alguien que yo veo que puede aportar algo, ya sea coach, ya sea motivador, ya sea psicólogo, ya sea probador físico, pues vamos a intentar tenerlo, porque hay que ser lo mejor posible. ¿Masegosa cómo es como entrenador? ¿Es un sargento de hierro, un padre para los jugadores, o hay un poquito, depende del momento? Evidentemente hay un poquito pero no solo Masegosa, yo creo, sería dentro de una estabilidad, debe de haber un refuerzo o un rechazo, porque si no las conductas siempre son las mismas, pero eso es tan evidente como eso es pedagogía. Si yo quiero fomentar algo, lo refuerzo, y si no, pues tendré que poner un castigo. No hay, pero poner un castigo no significa que se elimine lo bueno, no. Básicamente yo trato a los jugadores con respeto, exigencia y profesionalidad. Esas son las 3 cosas que me guían, ¿no? Evidentemente coherencia en mi toma de decisiones, coherencia en mis planteamientos hacia el grupo o a nivel individual. A partir de ahí, pues bueno, hay algunos que me gustan más, ya lo dijo Guardiola, me gustan los jugadores que juegan bien. Pues hay algunos que me gusta más su actitud porque me demuestran en el grupo compromiso, implicación, esfuerzo, disciplina. Pues yo me veo reflejado en ese tipo de jugador y pues no apruebo pues una falta de implicación o yo habla de yo y no de equipo, cosas normales. ¿El Masegosa de su mejor época como jugador hubiera sido titular en este San Fernando con usted? No creo, lo hubiese echado en diciembre. No me diga. Sí, seguramente enfadado o peleado con él. No sé, ¿sabe qué pasa? Que cuando lo dejamos nos vemos más buenos de lo que éramos,
Incluso la gente te recuerda mejor. Yo recuerdo cuando llegué a la Almería con Lucas Alcaraz, el entrenador, me decía la gente: oh, porque tú eras un pedazo de jugador, no sé cuándo. Digo, yo sí me criticaba todos los días, no se acuerdan. Realmente uno, y yo creo que eso es bueno, y viene un poco motivado por el fútbol, que al final solo nos acordamos de lo bueno. Sí. Parece que nos acordamos de lo bueno, no nos acordamos mucho de los errores, ¿no? Y entonces por eso yo creo que se puede dar esa sensación de que uno era mejor. Pero no sé, el fútbol ha cambiado mucho y habría que extrapolar muchas cosas, que sería poco fiable en mi opinión. Su experiencia como jugador, lógicamente, le vale muchísimo a la hora que está en el banquillo. No todos pueden decir lo mismo, lógicamente. No, la experiencia, claro que sí. Lo que pasa que hay un salto tan grande de perspectiva que te cuesta trabajo al inicio entender comportamientos de los jugadores, hasta que entiendes que es que son perspectivas muy distintas. El fútbol no... Yo, el primer día que llegué a esta temporada, la primera charla que le di fue: vale más una idea seguida por todos y que la idea sea regular, que 11 ideas buenas y que la llevéis a cada uno de vosotros. Esa es la diferencia entre los jugadores y el entrenador. Tenemos que compartir una idea y evidentemente el responsable de esa idea tiene que ser el entrenador, ¿no? Porque es el único que puede dar, digamos, más equilibrio a esa idea, ¿no? Porque si no sería demasiado individual. La base de un equipo está en eso, en crear una idea. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Atlético de Madrid. Pues sí. El Atlético de Madrid ha impuesto una idea creída por todos, compartida por todos y llevada hasta el final, independientemente que hubiese ganado la Liga o no lo hubiese ganado. Pero la base del éxito está en eso, en crear una idea que es compartida por todos y evidentemente muy reforzada con la victoria. Recuerdo esa reflexión de Masegosa, no sé si en la primera o segunda rueda de prensa que dio, hablando precisamente de ese concepto, de la idea, una idea que ya todo el grupo le hiciera suya propia. Hay personas que han sufrido muchísimo, los aficionados los primeros, con este tema del descenso, los jugadores, no digo que no, pero hay dos personas que hemos vivido nosotros el sufrimiento de ellos muy cercano. Uno ha sido el presidente, Daniel Luna, al que hemos visto más de una vez abandonar el palco porque la tensión de los partidos pues así lo requería. Pero me quedo con una imagen de Masegosa tras el partido ante el Cacereño en el propio campo de fútbol, después del saludo con el técnico, efectivamente estas son las imágenes, después del saludo con el técnico. Usted no tenía la mirada perdida ni mucho menos, pero le veía buscando referencias en la grada, mirando a Canito, mirando a los jugadores, dando quizá la espalda un poco a los jugadores en ese momento. Míster, ¿qué es lo que sentía en ese momento? ¿Estaba buscando respuestas o qué es lo que ocurrió realmente? Bueno, estaba esperando que la afición mostrara todo el desacuerdo que tenía que demostrar, que yo interpretaba que ese era el momento. Hasta ese momento yo creo que no podíamos hacerle un flaco favor a nuestros jugadores. Creo que hasta ese momento yo estoy esperando, este es el momento donde me tenéis que silbar, me tenéis que decir lo que queráis, porque ahora mismito ya sí que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces pues bueno, este es mi juicio de valor. Hasta ahora yo, antes de ahí, lo que pedía era ánimo, apoyo, y ahí, pues bueno, es el momento de que sí, se me tiene que criticar, lo voy a escuchar, lo voy a respetar, y nada, pues es un momento de acatar, bueno, no es agradable, pero creo que hay momento para todo, hay momento para la ilusión, hay momento para seguir trabajando, hay momento para la confianza y hay momentos para, pues bueno, acatar el fracaso, asumir responsabilidades, y ese era uno de ellos. Nos ha comentado el tema del proyecto, que quería hacer un proyecto desde el inicio, pero en algún momento, si no en ese momento, más adelante se le pasa por la cabeza decir, me voy. En algún momento hay una reflexión ahí diciendo, es que la situación está como está, ¿me voy o qué hago? O uno se levanta y dice, yo tengo que tirar para adelante. No, bueno, no puede ser todo blanco o negro. Hay momentos, evidentemente, de decir,
¿pero qué está pasando? ¿Tengo yo la culpa? ¿Soy el único responsable? ¿Yo puedo cambiar algo? Todas esas, claro que evidentemente me hago todas esas preguntas, igual que nos hacemos todos, sí. Está claro. Lo que pasa es que eso yo lo veo normal, incluso lo veo necesario. Lo veo necesario porque si no seríamos un pequeños burros que vamos por la vida sin pensar y sin sentir. No, yo creo que es humano y es muy normal que en momentos determinados uno se cuestione cosas y se plantee cosas. También es una condición humana el dar una vuelta de tuerca y decir voy a poder con esto, estoy capacitado, tomo aire y cojo ilusión. Las dos cosas nos tienen que guiar, ¿no? ¿Y la familia qué dice de todo esto? ¿Cómo sufre la familia de un entrenador una situación como esta? Mucho, porque, claro, es un deporte, el fútbol es un deporte muy pasional y hay gente que va y bueno, no se acuerda que tú tienes familia en ese momento y a lo mejor esa familia está al lado y escucha los comentarios, pero yo llevo jugando al fútbol desde que tengo uso de razón prácticamente, ¿no? Hace poco tiempo. Y ya estamos acostumbrados, es nuestra profesión, lo vivimos un poco en ese sentido, eso no quiere decir que no duela, pero uno está ya pues un poco más hecho a aceptar las críticas y aceptar y tomarse mejor las victorias, porque también hay que saber ganar, ¿no? Después de la rueda de prensa me dijo un periodista amigo, me dice, ¿cómo está? Digo, bueno, bien, yo he perdido muchas veces, no es la primera vez que pierdo, no es la primera vez que pierdo, tampoco he ganado muchas veces y también he estado, tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y es importante que la familia vea que tú en esos momentos determinados estás fuerte y estás bien, ¿no? Porque si no también ellos sufren el doble. La euforia cuando uno gana, me imagino que a casa se la lleva, pero la tristeza, el mosqueo cuando uno pierde como entrenador, ¿también llega a casa? ¿Se nota o no se nota? Es más segosa. Yo intento tragármela. Pues bueno, echo un poco de agua al fuego, ¿no? Intento no ser muy... Quizás no ser muy sincero, porque a veces uno está más fastidiado de lo que realmente muestra. Pero también eso me ayuda a superarlo. Eso me ayuda a tener un espíritu más fuerte, me ayuda a ser, pues, levantarme al día siguiente y empezar a buscar razones, y al siguiente día modificar cosas en los entrenamientos, y al siguiente día, si estuviese después de las derrotas quejándome, creo que no me haría ningún favor a mí y tampoco se lo hago a los que tengo al lado, ¿no? Pero evidentemente se sufre, se intenta disimular y creo que es un buen remedio el intentar tomarlo así. ¿Uno consigue abstraerse en el campo de la grada? Está uno dirigiendo el partido, está atento a todos los detalles, pero la grada puede estar a favor o en contra, pero uno realmente está al 100% lo suyo, o le influye lo que pueda escuchar en la grada, o los gritos, los ánimos, no sé. Bueno, a ver, si la grada se manifiesta en contra tuya en mitad del partido y tú te estás enterando, evidentemente pues, bonito no es agradable. El único consuelo, que para el jugador eso no parece que sea muy relevante, no creo que sea muy relevante. Yo cuando jugaba, por ejemplo, sí, es algo que puedo sacar de conclusión, cuando jugaba y se metía con el entrenador, pues bueno, tampoco era tan determinante, ¿no? Lo que sí es determinante es que se metan conmigo como jugador o con un compañero como jugador, porque sé que eso sí puede crear discrepancia o puede crear una corriente negativa dentro del grupo de juego, eso sí. Pero al entrenador no, al entrenador es poco relevante, entonces me preocupa más bien poco, pero no me gusta escuchar, pues bueno, aficionados o todos los aficionados, una parte de ellos haciendo críticas, pero ya te digo, estamos acostumbrados, que es así, ¿no? Y la verdad es que pues no se lo reprocho, porque ya te lo he dicho 3 o 4 veces, esto es pasional, hay que exteriorizar lo que uno lleva, y si lo que lleva es una crítica hacia el entrenador, pues tendrá que hacer la cabeza. ¿La relación con el presidente cómo es? Con Daniel Luna. Pues muy buena desde que lo conocí el año pasado, muy buena. Yo siempre
pues a él y a Canito siempre le he estado agradecido porque son los que me dan la oportunidad para entrenar el primer año. Son dos personas, Cano ya me conocía como jugador, pues, somos más o menos de la misma quinta, y entonces ese agradecimiento siempre será eterno, ¿no? Hay que ser agradecido con la gente que te da oportunidades profesionalmente y en la vida, y yo creo que ese agradecimiento siempre va a estar. Lástima que bueno, hoy, este año, pues le ha tocado sufrir. Yo, lo poco que he hablado con él en los últimos días, le digo que esto nos tiene que servir para aprender, porque quizás no disfrutamos lo suficiente el año pasado. Quizás ahora valoramos, nos tenemos que ver aquí para valorar ahora la temporada histórica del año pasado. Entonces, como te dije, hay que hacer análisis más amplios, no análisis al momento. Tras la derrota parece que el entrenador es desastroso, el presidente es desastroso, los jugadores son desastrosos, y el año pasado había cosas malas que no se llevaron a cabo, modificaciones que no se llevaron a cabo por eso, porque había un éxito. Pues quizás tendríamos que equilibrar un poquito las dos emociones, tanto la buena como la mala, ¿no? Míster, y la última, ya tenemos un poquito de planificación de cara, me imagino que los jugadores van a terminar en mayo, junio se parará un poquito lo que los entrenamientos, se desconectará. Pretemporada a principios de julio, antes de la feria, ¿qué plan más o menos? En esa semana, el 14, depende un poco de cuándo empiece la liga, si la liga empieza el 24 o el 31. Bien. Siempre suele ser unas 6 semanas antes de que empiece la liga, ¿no? Para que la última semana sea muy prepartido ya, ¿no? Ahora la clave, evidentemente, es trabajar mucho para confeccionar una buena plantilla, para dominar todos los grupos de tercera división, porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Ayer fuimos Canito y yo a Murcia a ver playoff de ascenso, y dice, ¿por qué a Murcia? Porque creo que la inteligencia nace de la comparación. Tenemos que comparar otros grupos para ver dónde estamos, tenemos que comparar a otros futbolistas para ver qué es lo que tenemos. Y entonces por eso tenemos que hacer mucho trabajo ahora en estas 4 o 5 semanas que quedan de playoff, para eso, para comparar qué es lo que hay fuera, qué es lo que tenemos nosotros, y entonces es un momento para eso, para trabajar comparando con otros grupos. Le dará tiempo de cogerse una semanita de vacaciones, imagino. Seguro. Desconectaremos algo con la familia, ¿no? Seguro, seguro. Además, mi familia es asturiana y esta semana, la semana siguiente, voy para allá. Porque otra cosa que me posibilita ver otro grupo es que puedo hacerlo desde Asturias. Es una ventaja también. Míster, muchas gracias por este ratito, mucha suerte esta próxima temporada y lógicamente estaremos en contacto para seguir apoyando al primer equipo de la ciudad. Vale, muchísimas gracias a ti. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, con el técnico del San Fernando Club Deportivo, Pepe Masegosa. Muchas gracias a todos por su atención. Míster, muchas gracias. Bueno, a ti.